Eva Braun, tras los pasos de Hitler. En los turbulentos años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo del ascenso de uno de los líderes más infames de la historia, Adolf Hitler. Pero detrás de este líder carismático y siniestro se encontraba una figura menos conocida pero igualmente intrigante, Eva Braun. Esta es la historia de una joven alemana cuyo destino se entrelazó con el del hombre que personificaba el mal en su máxima expresión. Para aquellos que gusten de la lectura, les dejo un link de unos libros con material adicional en la descripción. Si te gusta este tipo de contenido no olvides darle like, suscribirte y tocar la campanita. Su primer encuentro, tras los pasos de Eva Braun hacia el abismo nazi. En 1929, en medio de la Gran Depresión, Eva Braun comenzó a trabajar para el fotógrafo Heinrich Hoffmann en Múnich. En aquel entonces, Adolf Hitler era poco más que un agitador político ascendente. Para Braun, él era simplemente un cliente ocasional del taller de Hoffmann. Sin embargo, cada encuentro con Hitler revelaba un lado carismático y persuasivo del futuro Führer. A medida que la relación entre Braun y Hitler se intensificaba, ella veía más allá de su imagen pública y descubría al hombre detrás del mito, alguien solitario y atormentado por la carga de liderar una nación en crisis. Esta dualidad en la personalidad de Hitler aumentaba la intriga de Braun, quien se encontraba cada vez más cautivada por este enigmático personaje. Así, mientras el mundo observaba con creciente preocupación el ascenso de Hitler y el partido nazi en Alemania, Eva Braun se encontraba atrapada en un torbellino de emociones y experiencias. Su destino estaba entrelazado con el de un hombre cuyo nombre pasaría a la historia como sinónimo de opresión, odio y genocidio. Sin embargo, para Braun, su relación con Hitler representaba algo más, un viaje hacia lo desconocido, donde la intriga y el peligro acechaban en cada esquina, y donde el amor y la lealtad se enfrentaban al abismo del mal. La sombra del Führer, el enigma de Eva Braun. En la Alemania nazi, mientras la sombra de Hitler se proyectaba sobre cada aspecto de la vida pública, Eva Braun permanecía en la oscuridad. Aunque su influencia sobre Hitler era innegable, operaba en un mundo secreto y cerrado, lejos de los reflectores de la política y el poder. Braun era mucho más que una simple amante para Hitler, era una consejera, confidente y compañera. Su discreta pero efectiva influencia se ejercía desde las sombras, mientras permanecía en segundo plano, observando y esperando el momento adecuado para actuar. Su relación se desarrolló apartada de los horrores del régimen nazi. En medio de la guerra, Braun y Hitler encontraron refugio en su amor mutuo, construyendo un mundo propio donde las preocupaciones del exterior quedaban eclipsadas por su devoción mutua. Sin embargo, detrás de la fachada de felicidad, se escondían secretos oscuros. A medida que la guerra se intensificaba y el régimen nazi se hundía en la desesperación, Braun se veía atrapada en una telaraña de intriga y traición, convirtiéndose en el último bastión de esperanza y consuelo de Hitler. Aunque su papel pueda haber sido oscurecido por el tiempo, Eva Braun sigue siendo un enigma fascinante, un recordatorio de la complejidad humana y los oscuros recovecos de la mente que pueden llevar a la tragedia y la destrucción. La espera durante la guerra, el angustioso amanecer en Berghof. En las pintorescas montañas de Obersalzberg se alzaba la residencia de Berghof, testigo de innumerables decisiones históricas. Para Eva Braun, esta mansión se convirtió en su prisión dorada durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras Hitler dirigía la lucha en los frentes, Braun quedaba atrás, sujeta por las cadenas invisibles del amor y la lealtad hacia él. La guerra trajo consigo una espera angustiosa, marcada por la incertidumbre y la ansiedad. En medio del caos, anhelaba la paz y soñaba con un futuro redentor para Alemania. Pero la espera no fue solo física, también fue emocional y espiritual. En los solitarios confines de Berghof, Braun luchaba contra la desesperación, encontrando consuelo en su diario y en las cartas que intercambiaba con seres queridos. A medida que la guerra avanzaba, se aferraba a la fe en un mañana mejor, encontrando fuerza en la creencia de que la luz triunfaría sobre la oscuridad. Aunque la espera terminaría en tragedia con el fin de la guerra, el legado de Braun perduraría, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca debe ser abandonada, y que el amor y la lealtad pueden trascender incluso las mayores adversidades. El trágico final en el búnker.
En el silencio opresivo del búnker del Führer, un ambiente cargado de tensión y desesperación, se gestaba el trágico desenlace de una era marcada por el poder y la tragedia. Adolf Hitler, el hombre que alguna vez se alzó como el líder indiscutible del Tercer Reich, ahora se encontraba acorralado por las fuerzas aliadas que avanzaban implacablemente hacia Berlín. Dentro de las paredes de concreto y acero del refugio subterráneo, donde la luz apenas penetraba y el aire estaba viciado por el miedo y la incertidumbre, Hitler enfrentaba su destino con la misma obstinación que lo había caracterizado durante toda su vida. Junto a él, su compañera en la sombra, Ido Brunn, compartía el peso de la desesperación. Para ambos, el búnker se había convertido en un refugio claustrofóbico donde la realidad se volvía cada vez más sombría con cada día que pasaba. Sabían que la derrota era inminente y que su destino final estaba sellado. La idea de la captura y el juicio público los atormentaba, y en medio de la oscuridad y la desesperación, tomaron una decisión desgarradora. El 30 de abril de 1945, en un acto final de desafío y resignación, Hitler y Braun decidieron poner fin a sus vidas. En una escena que quedaría grabada en la memoria de la historia, la pareja se enfrentó al destino con valentía y desesperación. En ese momento, el búnker se convirtió en el escenario de un trágico final, donde el poder y la arrogancia se encontraron con la realidad implacable de la derrota. Para Hitler, eliminar su propia vida era un último acto de desafío contra un mundo que lo había rechazado y condenado. Para Braun, era un acto de lealtad hacia el hombre al que había amado y servido incondicionalmente. Juntos, encontraron consuelo en la idea de que la muerte los liberaría del sufrimiento y la humillación que los esperaba fuera de las paredes del búnker.